Pues sí, tenemos nuestra galería nocturna, pero no encuentro el guión. Permítanme un segundo que lo voy a buscar aquí. Ya está. Bueno, eh, nuestra galería nocturna hoy tiene como su protagonista a este simpático señor. ¿Lo reconocen ustedes? Todo el mundo lo tiene que conocer. Ah, bueno, este señor es importantísimo en cuestiones de los gráficos, por ejemplo, de los años 60 de la psicodelia, como es esto. Este es un brillante cartel donde presentaba, entre otras cosas, a Electric Train, que casi nadie se acordará de ellos, a Jim Kweskin, que no se acordará de ellos nadie, y a Big Brother and the Holding Company, la banda de la que salió Janis Joplin. Esta se presentaba así, en letras pequeñitas arriba a la derecha, como la tercera banda, donde cantaba una chica que se llamaba Janis Joplin, ¿no? No lo reconocen, es esto, es el anuncio un anuncio de papel de fumar que se llamaba Hope, o eran cigarrillos, no me acuerdo, creo que eran cigarrillos. Luego también tuvo que ver con esto, imagínense esta maravilla de cartel de los años 60 del rock maravilloso, Bob Dylan y Paul Simon como headliners, como principales artistas, y un montón de gente que tienes allí. Ni siquiera alcanzo a verlos porque sabes, con las letras todas retorcidas, pero bueno, este es un cartel que anuncia a dos de los grandes escritores, de los grandes compositores, Bob Dylan, Paul Simon, y que procede de este dibujo de este mismo señor que estaba yo diciéndoles y que se llama Alphonse Mucha. Lo conocen como Alphonse Mucha porque la gente no pronuncia el checo. Yo también lo conocía como Mucha hasta que un día alguien me dijo, tú eres tonto, se pronuncia Mucha. Es Alphonse Mucha, es el amo y rey del Art Nouveau. Él es un pintor de Bohemia. Bohemia es esta zona que ha sido propiedad de distintos países a lo largo de la historia, pero que es fundamentalmente checa, de lo que es la República Checa hoy, que durante mucho tiempo también fue Checoslovaquia. Es ilustrador y artista gráfico que vivió a fines del siglo XIX y principios del XX. Don Alphonse nació en Bohemia, pero después de estudiar arte se fue a vivir a París, precisamente durante el periodo del Art Nouveau, y allí tuvo muchísimo éxito como diseñador gráfico. Por ejemplo, él hizo una multitud de carteles para Sarah Bernhardt. Sarah Bernhardt fue la gran actriz del siglo XIX, a fines del siglo XIX, y entonces aquí tienes unos carteles maravillosos como Medea, como Gismonda, y uno simplemente dedicado a ella. Pero él también hacía carteles de champán, Moet Chandon, de jabones de baño. Esta maravilla de la derecha, este perfil decorado maravillosamente con esa tiara regia coronada por una enorme diamante que nos recuerda a algunos de los diamantes de las joyas de la corona, para anunciar jabones. También anunciaba chocolates y perfume, con estos dibujos maravillosos, con esta capacidad extraordinaria. El Art Nouveau al que se integra Alphonse Mucha tenía por objeto, entre otras cosas, romper la distinción entre las bellas artes y las artes aplicadas. El diseño gráfico, el diseño de este tipo de carteles se considera arte aplicada. Tú contratas a un diseñador gráfico para que te haga tu cajetilla, tu póster, tu cartel, tu publicidad. Contratas una agencia de publicidad que tiene diseñadores gráficos, videoastas, diseñadores de vestuario, en fin, todo lo necesario, o el contacto o contrata a la gente necesaria para utilizar el arte y aplicarlo a tu publicidad. Y el Art Nouveau pensaba que habría que romper esta distinción entre las bellas artes y las artes aplicadas. Y pocas personas lo lograron como Mucha, al grado de que para muchas personas el Art Nouveau hoy en día es esto, la obra de Alphonse Mucha. Y lo que veas de Mucha es maravilloso. Yo estuve haciendo un tiempo, hay unas aplicaciones, páginas web,
que hacen rompecabezas. Unos ya vienen hechos, pero otros puedes llevar tú tu diseño y te lo convierte en un rompecabezas. 400 piezas. Y entonces yo hacía muchos rompecabezas de Mucha, de Alfonso Mucha, que me sirvieron muchísimo para entrar en el detalle tremendo que tiene cada uno de sus dibujos, cada una de sus volutas, las florecitas, las viñetas, el encaje, el encaje de la blusa o del negligé de la modelo, del perfume Rodó. Es un trabajo gráfico, un trabajo de un preciosismo, y al hacer los rompecabezas me fui metiendo en cómo desarrollaba esos pequeños detalles Alfonso Mucha. Me parece absolutamente maravilloso. Cuando ya cumplió por ahí los 50 años, regresó a Chequia, a la República Checa, y se dedicó a hacer una gran serie de pinturas que son 20 lienzos monumentales que se conocen como la epopeya eslava, y en ella pretendió representar la historia de todos los pueblos eslavos del mundo. Entre 1912 y 1926 pintó esos 20 maravillosos cuadros. Los presentó en 1928 en el 10º aniversario de la independencia de Checoslovaquia. Me va a decir que después Checoslovaquia desaparecería al caer la Unión Soviética, y actualmente no solo se considera el trabajo más importante de Alfonso Mucha, sino que se exhibe en Chequia, en la República Checa. Esto es una parte de su maravilloso trabajo de la epopeya eslava. Los pueblos eslavos son pueblos que tienen también una historia con bastantes bajos en sus altibajos. Pero la expresividad, lo lejos que está la obra pictórica de Mucha de su trabajo en el Art Nouveau, pero al mismo tiempo como la precisión y el detalle que aprende a hacer en sus carteles de bicicletas y de teatro y demás, está presente, creo yo, en su pintura. Sus personajes siguen siendo personajes de la época, y sí, inevitablemente, incluso en su pintura religiosa. Tiene muchísima pintura de retrato de la época, Alfonso Mucha, que a mí me parece espectacular, me parece apasionante. Esto es tan enormemente expresivo, te cuenta tanta historia sin decirte nada, con esa mujer solitaria sentada en mitad de la nada, en algo que parece que es nieve, por lo menos parcialmente. A mí me expresa muchísimo. Yo creo que es un artista al que hay que rescatar, y sobre todo volverlo a usar como inspiración del arte gráfico. En estas épocas del minimalismo, yo sí sería absolutamente partidario de volver a cosas como esta tiara absolutamente increíble, este collar maravilloso, y todo lo que rodea al personaje, y que, aunque podría distraer del personaje, en realidad lo resalta tanto que, a menos que te metas, por ejemplo, haciendo los rompecabezas, no ves la enorme cantidad de detalle que tienen esas cosas. Pues este es el personaje de nuestra galería nocturna de hoy, el señor don Alfonso Mucha, el hombre del Art Nouveau.